Los ríos, la fuerza erosiva más poderosa de la Tierra, pueden desgastar una montaña y arrastrarla hasta el mar. El agua es la madre de la civilización, fuente de vida, indispensable para nuestra especie, mana cristalina y pura de las montañas para ir enturbiándose y contaminándose poco a poco en su curso. En la mitología asiática, el agua desempeña un papel clave en los ciclos de la creación. Cuenta una tradición serpa que una nube del tamaño del universo derramó gotas de lluvia durante largo tiempo, que fueron mantenidas en el espacio por los vientos, azotándolas y comprimiéndolas hasta convertirlas en un gigantesco cuerpo sólido contra el que chocaron las olas circundantes, formando así el Everest, la joya que corona la Tierra. Queremos llegar a los pies del Everest, donde nace el Dukosi, cuyo nombre significa el río de leche, y describe el color lechoso que recogen las morrenas de la cascada del hielo del Khumbu. Tendremos que remontar un camino que serpentea por las colinas y la lluviosa selva nepalí hasta las mismas pendientes de hielo del glaciar. El camino transita por frondosos bosques de rododendros, cedros del Himalaya y cipreses centenarios hasta que la vegetación abandona el sendero. El viento constante, un sol implacable y el punzante frío son los dueños de este lugar. Estamos en el reino de la altitud. Todo es desmesurado, gigantesco, casi inhumano. Este es el tercer año que he estado aquí en Nepal. Las dos primeras veces que había venido estuvimos remando bastantes ríos y siempre nos habíamos quedado con las ganas de venir aquí al Dukosi, al río del Everest, ¿no? Que es el más mítico así de Nepal. No habíamos podido hacerlo hasta ahora pues porque la logística era complicada, se necesitan muchos días, tienes que aclimatar en altura para poder remar a 4.200 metros que se empieza a remar. Bueno, aquello debe ser Periche ya, ¿no? Sí. Aquí es donde se juntan el Inyacola con el otro que viene de la Cruz del Locho. Ahí sobre todo nos juntamos con el Yaquestín. El valle en el que se encuentra Periche es un lugar de pastoreo de los serpas al que suben en verano con sus yaks. Es una zona árida y reseca, tan cercana a las nieves eternas que parece no haber sido creado para la vida del hombre. Aquí comienza la parte más turbulenta del río, próximo a un asentamiento que soporta como pocos la desmesura del relieve del Himalaya, la rudeza de su clima y el paso de expedicionarios. ¿Es un homenaje a algún serpa? Es el memorial del Babu Shiri. Es el más fuerte de todos los que subían al Everest. Banderas y molinillos de oración lanzan constantemente las plegarias al viento como homenaje a aquellos montañeros fallecidos como Babu Shiri Sherpa, que perdió la vida en 2001 cuando intentaba alcanzar la cumbre del Everest por 11ª vez. Recuerdos que ponen de manifiesto nuestra vulnerable posición dentro de los ciclos de la naturaleza. El glaciar del Khumbu se forma en el majestuoso Valle del Silencio, al pie de los gigantes Everest, Nuptse y Lhotse. La alimentación del glaciar se debe en 1 millón de toneladas anuales a las nevadas directas que caen sobre él. En esta sección, el glaciar literalmente se desboca, provocando un espectáculo que impresiona y aterra a los alpinistas que tienen que atravesarlo. En medio de las entrañas de este universo mineral, se oye el zumbido sordo del río más alto del mundo. Ahí lo tenéis, el Everest, Este de aquí, ¿no? y de ahí sale el río que vais a bajar, el río del Everest. Bueno, pues en el deshielo de este glaciar empezaremos a remar, ¿no? Para sitio, ¿eh? Este es el famoso glaciar del Khumbu que da nombre a toda la zona, a toda la región del Khumbu de los Serpas.
Dudkosi tiene el inconveniente de la altura, entonces lo primero que hemos hecho es aclimatarnos a esa altura, que empezamos a 4.200 metros, y para ello fuimos al campo base del Everest, que subimos a 5.500. En este accidentado paraíso de glaciares y profundas gargantas, el río del Everest va tomando forma. Sus aguas se descongelan y, como en unos versos del Rig Veda, el libro sagrado hindú, van sembrando vida a su paso. Las poderosas aguas, al liberarse, generaron la madre de todo. De ella surgió el único hálito vital que infundió vida a los dioses. Ante la atónita mirada de porteadores y curiosos, nos disponemos a iniciar el descenso del Dudkosi. Cualquier sitio es bueno para lanzarse al agua, hasta una plataforma de madera a modo de improvisado puente. El cauce es pequeño y la corriente todavía escasa, pero en breve se le irán uniendo pequeños afluentes y canales de los torrentes de agua de fusión que irán ampliando su caudal poco a poco hasta que se una al Dudkosi, amplio y pacífico en su curso hacia el Golfo de Bengala, 1.600 kilómetros río abajo. Pero para llegar al Dudkosi hay que descender una altitud de casi 4.000 metros en los primeros 80 kilómetros. Así que ahora, al principio, la tarea más ardua será para los pulmones, que tendrán que trabajar afanosamente en respuesta a los movimientos bruscos en este aire tan sutil y enrarecido. En un río tan técnico, es importante la pericia de los palistas para solventar el efecto de la altitud sobre el manejo de una piragua en las aguas blancas y furiosas. El choque contra las rocas del río, la fuerza hidráulica del agua glaciar y la ausencia de oxígeno dificultan las maniobras. En el Himalaya, la experiencia dice que hasta el ojo más veterano se engaña frente al tamaño de sus dimensiones. La escala real del río solo se percibe desde dentro, desde el propio kayak. Solo entonces se siente el agua que se encrespa y zarandea en suaves y prolongadas ondulaciones. Las crestas de las olas hacen saltar chorros de espuma. Es entonces cuando percibimos su fuerza latente, su brutal fuerza pura. La parte alta del Dudkosi es un tramo con mucho desnivel, con mucha piedra y que claro, luego también la altura a la que estás remando pues influye físicamente, ¿no? Entonces a la hora de bajar tienes que ir bajando muy poco a poco porque enseguida te fatigas, los reflejos no son los mismos y al tener estás remando en tramos de río que no hay remansos para recuperar. Tienes que aprovechar piedras para meterte detrás para parar y es un tramo muy técnico en el que pues eso, hay que emplearse muy a fondo y la tensión y los nervios están siempre al límite. Todos los valles y cumbres que rodean al Everest por su vertiente sur, por la que desciende el Dudkosi, pertenecen al Parque Nacional de Sagarmatha, la más espectacular y llamativa de las 11 áreas protegidas de Nepal. Este paraíso, incluido en la lista de los lugares considerados Patrimonio de la Humanidad, constituye el espacio natural más alto del mundo y fue creado en 1976. Con el cambio climático, sus glaciares están en grave peligro. Si los perdemos, habrá desaparecido un paisaje único en la Tierra.
Con una altitud media de 3.000 metros y una superficie de 1.148 kilómetros cuadrados, incluye junto con el Everest, sus valles y ríos, otras cumbres de más de 8.000 metros, como las cimas del Lhotse y el Cho Oyu. Además, una constelación de montañas sagradas y únicas, algunas con altitudes cercanas a los 7.000 metros, como el Pumori, Nuptse o Ama Dablam. Bajo estas imponentes cumbres y azotado por el viento de los picos que guardan las gargantas, el Du Kosi se precipita impetuosamente a través del valle del Khumbu como un alma presa entre el infierno glaciar del Himalaya y el ardiente corazón de los bosques de este paraje. Conforme el terreno se hace más áspero y el tronar del agua más amenazador, se vuelve más irresistible el hechizo de la fuerza y la pavorosa belleza que posee un río de corriente impetuosa. El escaso oxígeno nos impone una respiración desbocada, entrecortada por el murmullo del torrente de agua, el golpeo de los remos sobre las rocas y la excitación galopando por las venas. El Du Kosi nos ha sorprendido con poco caudal. Con rápidos abruptos y angostos es necesaria una buena técnica y unos excelentes reflejos para evitar algún susto y quedar encajado entre las piedras. El Du Kosi en su parte alta pues es un río como los del Pirineo, ¿no? Muy ratonero, mucha piedra, y luego según vas bajando le van agregando más ríos, va cogiendo volumen. Y bueno, es un río ya de mucho caudal de agua, con bolos también grandes de piedra, que se junta pues la técnica de ir entre bolos, ¿no? más la dificultad de navegar con agua, ¿no? que tira mucho para abajo. En este tramo, el Du Kosi solo nos permite un descenso intermitente al encajonarse entre gargantas de paredes verticales que resultan inaccesibles salvo si se descuelgan kayaks y piragüistas. Además, transita por una zona de cascadas y pozas infranqueables que nos obliga a portear las embarcaciones. ¿Cómo veis el paso este? Yo creo que es todo infranqueable. Bueno, todo igual no, pero la mayoría sí. Te metes en uno, luego no sale. No puedes hacerlo, o sea que habrá que portear. No toca, ¿no, Edu? Sí, ¿no? Venga. Pero la madre naturaleza tanto puede negar como dar, o dar con demasiada abundancia. Fruto de su capricho son tanto las sequías como las inundaciones. El Du Kosi ha sufrido numerosas inundaciones que han limpiado el lecho del río y alisado sus márgenes, sus cantos rodados, dejando en su lugar restos dentados del glaciar por todo su cauce. Estas inundaciones son causadas principalmente por el desborde de los lagos glaciares. Los habitantes de esta región conocen mejor que nadie la furia de la naturaleza cuando se desata. En 1977, una inmensa avalancha procedente del Ama Dablam cayó sobre el lago glaciar que hay a sus pies, creando una ola de millones de toneladas de agua que inundaron el Du Kosi. El torrente resultante se llevó todos los puentes que se hallaban a menos de 3 metros por encima del nivel normal de las aguas. Una marea formada por agua, lodo y rocas aplastó casas, barrió puentes, eliminó campos de cultivo, formando un nuevo cauce del río. Para el matemático alemán Leibniz, la naturaleza tiende hacia alguna meta y tan pronto la alcanza, se retira de nuevo para que las cosas mantengan la transformación.
Estamos en el mismo escenario que describió la primera expedición que descendió el Ducosi en 1976, pero descubriendo un río distinto a cada paso. Siguiendo con expectación el descenso, se reúnen algunos de los futuros Sherpas del Khumbu, que consideran que algunos ríos, como las montañas, son sagrados y los conciben como deidades con derecho propio. El azul lechoso y suave de las colinas y los llanos se ha ido convirtiendo lentamente en el azul oscuro del cielo himalayo. La exuberancia, el país de los valles, arbolado y fértil. Parece comprensible que en estos paisajes desmesurados, el hombre, súbitamente tan frágil, haya visto el lugar donde moran los dioses. Tras recibir las aguas del bote Kosi, el Ducosi ha doblado su caudal, que irá progresivamente en aumento gracias a los pequeños regatos que, procedentes del deshielo, depositan su fuerza en el río de leche. Ahora, los tramos con saltos de tamaño moderado permiten a los piragüistas jugar y surfear en los rulos que forman las olas del río. Pero además de las características técnicas, los grados y las curvas, siempre hay otra versión de los ríos que hay que buscar hablando con los que habitan a lo largo de su curso. Los habitantes del Khumbu han desarrollado un conocimiento íntimo de su medio, al que cuidan sin tregua para poder explotarlo. Y aunque están acostumbrados a ver todo tipo de expediciones, desde montañeros hasta científicos o turistas de lo más variopinto, en las poblaciones próximas al río, los habitantes se acercan hasta la orilla para aplaudir y jalear el paso de los piragüistas. La fascinación por un río es tan intensa y al mismo tiempo tan sutil que de manera espontánea las personas se sienten atraídas hacia él desde cerca y desde lejos como por la fuerza de un imán invisible. Soportan indecibles penalidades y privaciones. Asumen voluntariamente tantos riesgos por la necesidad inexplicable de acercarse y rendir culto al centro de ese poder sagrado. Esta íntima, antigua y vital conexión que mantenemos con el agua se expresa de la forma más hermosa en los rituales religiosos cotidianos. Pero la relación también ha sido económica, peligrosa y placentera. Nadie que no haya experimentado un monzón puede imaginar su primario poder. Además, el agua está imbuida de una invencible perseverancia. Una única gota puede atravesar la más dura de las rocas si cae sobre ella el tiempo suficiente.
El Dukosi seguirá formando sus grandes abismos a medida que las montañas que él mismo desgasta siguen elevándose al cielo. Cuando veamos aparecer el Sunkosi frente a nosotros, sabremos que el descenso habrá terminado. La desembocadura es el final, como en el mito de la vida. El final del viaje, el final de una aventura que sin duda nos ha colmado de satisfacción. Sabemos que en la aventura, como en la vida, lo importante no es el final del camino, sino haberlo sabido recorrer con pasión. Nos llevamos con nosotros un pedazo de este inmortal reino de la luz, donde está oculto el santuario del cielo de donde brotan las aguas refrescantes. Ahora todo cuadra. Como en el universo del escritor inglés del siglo XVII Thomas Traherne, en el que las cosas perseveran eternamente porque estaban en su sitio adecuado. Nunca disfrutas del mundo como es debido hasta que el mismo mar corre por tus venas, hasta que te vistes con los cielos y te coronan las estrellas y te percatas de ser el único heredero del mundo entero, y todavía más que eso, porque hay en el mundo hombres que son, todos ellos, herederos únicos, al igual que tú. Este me parece que es el pueblo que hemos quedado con José Carlos, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Este está aburrido de esperar ya, ¿no?